Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Me puedes prender el monitor porque no veo nada? Muchísimas gracias por estar con nosotros y son las 21:04. Nosotros hoy tenemos acá un invitado de lujo que tuvo la gentileza de venir a pesar de todas las restricciones que hay, que es el presidente del Banco Central del Paraguay. Y de una le digo, hola José, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo gracias estás, por estar con Enrique? Muy nosotros. buenas noches y un placer compartir contigo para hablar de un tema tan importante del efecto del coronavirus en la economía. Sí, señor, y lo vamos a hablar, pero quiero que me des 5 minutos de permiso. ¿Me das 5 minutos de permiso? Por supuesto. Bueno, estimados amigos, quiero compartir con ustedes un material, si me ponen acá en pantalla, por favor. El comunicado de la bancada de Honor Colorado. Reunidos en bancada en forma virtual el día de la fecha, se refiere al sábado o viernes a la noche. Por unanimidad respaldamos y apoyamos en su totalidad las expresiones del presidente Pedro Aliana, en la cual se expresa no es momento ni razón para juicio político fiscal general del Estado, etcétera, etcétera. Este comunicado, estimados amigos, demuestra fehacientemente la importancia superlativa que la fiscala Sandra Quiñones tiene para el Grupo Cartes. Este comunicado simplemente pone en evidencia lo que todos ya sabíamos, ¿verdad? Pero ahora hay una constancia escrita que está muy bien que la hayan hecho y nosotros tenemos que agradecerle. Hoy el comité coordinador emitió un comunicado también que queremos compartir con ustedes sobre el tema Karim Salún, estamos hablando, y Sandra Quiñones, que dice lo siguiente. Comunicado oficial, bla, bla, bla. El punto 4 es el importante que quiero compartir con ustedes detenidamente. El punto 3 primero, con respecto a la participación del Ministerio Público en el procedimiento de control de retorno de ciudadanos de Estados Unidos, que es la participación de Teresa Sosa en ese evento de la tarde del 22 de abril, al igual que en otros tipos de procedimientos, se dio por expresa petición del Centro de Coordinación. Y el punto 4, con relación al caso del ciudadano Karim Salún, se informa que él mismo se ha trasladado voluntariamente al albergue ubicado en la Secretaría Nacional de Deportes en la noche del 23 de abril, respondiendo a la notificación del Consejo del Centro de Coordinación y en cumplimiento del consentimiento que firmó en el avión antes de subirse. Estimados amigos, este comunicado lo está usando el Grupo Cartes esta noche, pero lo está repartiendo por todos sus medios y por todas sus redes sociales, como si esto fuera una exculpación de la actitud de Sandra Quiñones. Y yo quiero detenerme aquí en 2 puntos para que ustedes no se dejen engañar. El punto 3, respecto a la participación del Ministerio Público en el procedimiento, no dice absolutamente nada que no esté totalmente confirmado, tanto por la fiscala Teresa Sosa como por el general Bernardino González y por el propio Federico González. Efectivamente, el comité coordinador pidió que la fiscala Teresa Sosa lleve este procedimiento. El punto 4, con relación al caso de Karim Salún, también está totalmente confirmado lo que todos ya sabíamos. Es decir, este comunicado no tiene nada nuevo. ¿Qué es lo que dice este punto 4, estimados amigos? Y esto es lo que el Grupo Cartes quiere hacernos pasar gato por liebre. El punto 4 del comunicado dice sencillamente lo siguiente. La policía se tuvo que ir a buscarle a Karim Salún a su casa, estimados amigos, porque el Centro Interinstitucional advirtió que el señor no podía irse a su casa. Entonces se fueron a su casa a decirle, che, loco, acá ni vos firmaste un papel antes de subirte al avión donde dice que aceptás las normas de cuarentena. O sea, no te quedás en tu casa, te vas al centro de cuarentena. Estos 2 elementos que ahora son nuevos, no son nuevos, ya lo sabíamos. Yo no sé a quién le quiere embromar el Grupo Cartes con respecto a esta cuestión. No entiendo muy bien a quién le quieren embromar, pero a nosotros que estamos siguiendo el tema no nos están embromando. Y estos 2 temas, estimados amigos, el punto 3 y el punto 4 del comunicado, no modifican ni una coma, cero, ni una coma de la actuación irregularísima de Teresa Sosa. Cero, ni una modificación no hay. Y lo vamos a hablar. Federico González, buenas noches. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenas noches, Enrique. Un gusto saludarte y muchas felicidades en este día que recordamos el Día del Periodista, y agradezco también lo que ustedes vienen haciendo en esta situación de crisis que es tan especial para todos. El apoyo, la colaboración y la objetividad con que transmiten las informaciones realmente ayuda a la ciudadanía, ayuda al gobierno
en esta gran tarea que estamos haciendo todos juntos. Mi saludo al señor presidente del Banco Central también. Gracias. Gracias, Federico. No te vamos a robar mucho tiempo porque no le vamos a robar mucho tiempo a José tampoco. Y entonces, Federico, lo que nos dijiste el viernes, a la mañana, el jueves a la mañana o el viernes a la mañana, no me acuerdo, creo que fue el jueves a la mañana. ¿Sigue siendo cierto o no es más cierto? Yo me mantengo en todo lo que señalé, Enrique, Es así decir, tal cual, desde la llamada de consulta que me hizo la fiscal general. Yo le expliqué cuáles son los escenarios y que la única excepción es habiendo una disposición médica y dispuesta por los propios médicos en el terreno. ¿Cuál es el terreno? Puede ser el puente, un punto de frontera y en el caso específico en el aeropuerto. Correctísimo. Segunda y creo que última pregunta, Federico. Yo te agradezco mucho que nos atiendas a esta hora y sinceramente te agradezco que aclares todo el tema porque realmente se están tejiendo 70.000 hipótesis sobre el tema. Cuando ustedes le encargan a Teresa Sosa el transporte, digamos, de la nota que te había remitido, que te habían remitido conteniendo el certificado del doctor Tenace, ¿esto es parte normal del protocolo o se hizo porque había un petitorio especial de la fiscal general? A ver, un punto importante ahí. El Ministerio Público ha venido acompañando varias de las actividades que se deciden en el Centro de Coordinación Interinstitucional y lógicamente por instrucciones del Presidente de la República en cuanto a la presencia en ruta, en caminos, en algunos procedimientos específicos. Y por primera vez con este vuelo que llegaba a Estados Unidos, que llegó a Estados Unidos, se pidió la intervención no de una fiscal o de un fiscal en particular, sino la presencia de un representante del Ministerio Público, porque habíamos informados de que algunos de los que venían en el vuelo venían con mucha aprensión, con mucho nerviosismo, y entonces era necesario que el Ministerio Público estuviera ahí para acompañar el procedimiento, más aún teniendo en cuenta que todos deben firmar ese documento al que hiciste mención, en el que se comprometen a guardar todas las instrucciones recibidas, las orientaciones, y también a guardar cuarentena en el lugar que les es asignado, toda vez que los médicos no dispongan otra cosa. Porque Correcto. Quienes toman esa decisión final son los médicos que están en el punto, en el terreno específico de llegada de los compatriotas. Correcto, Federico. Y la aprehensión a la que haces referencia es entre paréntesis, captada por ustedes por la llamada que te hizo Sandra Quiñones o por alguna otra razón? No. Específicamente por comunicación de los funcionarios diplomáticos y consulares de nuestras representaciones en Estados Unidos. Correcto. Que tenían contacto y trato directo con los compatriotas que estaban regresando. ¿Informaron sobre algún nombre en particular ellos o no? No. En general transmitieron esa preocupación. Correctísimo. Federico, no te saco más tiempo porque ese era el único objetivo de esta consulta, así que muchísimas gracias por tu colaboración y muchas gracias por tu amabilidad. Gracias, hoy a las órdenes siempre. Federico González es el coordinador del Comité de Coordinación Interinstitucional para COVID-19, es el máximo organismo del Poder Ejecutivo para toda esta cuestión, él es el coordinador. Y le quieren hacer aparecer ahora como cohonestando la cuestión y haciéndole decir cosas que no dijo, pero ustedes acaban de escuchar. Sencillo, directo y sin escala. Me mantengo en todo lo que dije y lo que dije es que me llamó Sandra Quiñones. Y termino con esto y ninguna palabra más, pues ya entramos con el presidente del Banco Central. Estimados amigos, la fiscal Teresa Sosa cuando va al aeropuerto con esta nota que le envió el general Bernardino González a su teléfono vía WhatsApp, empezó a romper todos los procedimientos. No siguió ni uno de los procedimientos obligatorios establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se subió al avión, sacó personalmente al fiscal, a Karim Salum. Testigos están todos los pasajeros que ya dieron testimonio. Nosotros tenemos las grabaciones por si les hacen cambiar el testimonio. Nosotros ya tenemos las grabaciones por si el grupo Cártel les hace cambiar el testimonio. Nosotros ya tenemos las grabaciones. Y también lo confirmó el jefe del equipo médico del Aeropuerto Internacional, el doctor Francisco López, que confirmó que la fiscala se negó a que el señor Karim Salum haga la prueba que es obligatoria. ¿Cómo sabemos que es obligatoria? Los que leímos las normas sabemos que es obligatoria porque está
en las disposiciones específicamente lean la reglamentación de la resolución 173 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero para la gente que no leyó, el viernes a la tarde, a la noche, el ministro de Salud explicó en su conferencia de prensa que las normas son obligatorias. La fiscala pasó por encima de esas normas y lo llevó a Karim Salum a su casa. Cuando el gobierno se entera que lo llevó a su casa, manda a la policía y le dice: señor, usted ni firmó este papel, venga con nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ahora nos quieren aparecer que no, que está todo normal. Mentira, está todo anormal, exactamente como estaba de anormal el día jueves. Punto, aparte volvemos al final sobre ese tema. José Cantero, gracias por la paciencia. Muy buenas noches. Sin más trámite. Ustedes hicieron una cantidad de medidas destinadas a aumentar la liquidez. Por ejemplo, redujeron el encaje, vos redujiste la tasa de interés de referencia, creo que es en el mínimo histórico estaba en este momento. 1.25. Sí, 1.25. Creo que no hay precedente. O sea, en situaciones anteriores extremas se llegaron a tasas más bajas. Bueno, sí. pero la 2008, 2012. Pero estamos por ahí. Sí, o sea, bajas, sí. Es muy, muy bajo. Es decir, la guita está. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo de por qué esa plata todavía no está permeando el sistema financiero, José? Sí. Esta es una crisis bastante severa, profunda, y que causó un efecto muy tangible. Primero, es la crisis más grande en el sentido de que por primera vez las economías desarrolladas, emergentes y en desarrollo están en declive. Todo el mundo. Todo el mundo está en declive, todos estamos pasando por esta situación. Todos los precios cayeron. Latinoamérica va a experimentar el crecimiento más bajo desde que se tiene datos. Desde 1950 se tienen registros de las cuentas nacionales y la reducción del crecimiento va a ser de 5%. Países como Brasil y Argentina van a estar en torno a esos niveles y Estados Unidos también en niveles de 6%, Europa en esos términos. Pero además de causar estos efectos muy tangibles, el choque que tiene dos dimensiones también generó un efecto intangible. Y ese efecto intangible, como el choque es un choque que genera mucha incertidumbre, esa incertidumbre lleva hacia un riesgo de aversión al riesgo. Entonces genera esa dualidad en el mundo el concepto físico. no, te pido un minutito que te pares ahí. Sí. Aversión al riesgo, es decir, los bancos están con miedo. No solamente ocurre esto en el Paraguay, sino en todas las economías hay un efecto intangible, psíquico, vamos a decir, que esa duda genera una aversión al riesgo y esa aversión al riesgo lleva a una decisión. Entonces lo que los bancos centrales, y no solamente en Paraguay, lo que estamos haciendo con todas estas medidas es reducir la incertidumbre. O sea, el hecho de que el Banco Central haya creado capas de provisión de liquidez, 960 millones aproximadamente fue lo que autorizó el directorio de reducción de encaje aproximadamente en términos de dólares, más otra ventanilla que representaría eventualmente otros 900. O sea, estamos hablando de 4,6% solamente en estas dos acciones del PIB, que sumado a las acciones del fisco también llevan a una proporción en torno superior a 10% si vamos a sumar todas estas medidas. Pero el punto es que el sistema bancario en Paraguay y en los diversos países atravesaron por esta situación. El Banco Central tomó, adicional de esta provisión de liquidez, medidas para flexibilizar y para que el sistema financiero pueda refinanciar las operaciones. Y adicionalmente, otro tipo de medidas que pueda permitir que el sistema bancario tenga mayor claridad en cuanto a las refinanciaciones o al devengamiento de previsiones, por ejemplo. Y yo creo que hay que ponderar de que el sistema bancario nacional
hizo una de las refinanciaciones, probablemente, aún no tenemos el dato, pero creemos más importante de la historia. Ahora, prácticamente, eso ocurrió días atrás, 20 días atrás, una de las refinanciaciones más grandes porque como el Banco Central sacó una resolución para refinanciar para todos los sectores económicos, para todos los tipos de empresas, para las empresas jurídicas, también para las personas físicas, el nivel de refinanciación fue muy importante. Hay números que comentan el sector bancario, nosotros estamos elaborando también esos números para determinar qué tan importante fue, pero creemos que fue muy significativo el hecho de que todas las cuotas que vencen en marzo, abril y mayo se pasen hacia adelante a tasas muy bajas, a mayor plazo, fue algo sin precedentes en Paraguay. Ahora, nosotros entendemos de que las medidas que tomó el Banco Central, que no son medidas, para nosotros son medidas muy saludables, en el sentido de que como ya atravesamos por varios choques, estas mismas medidas la hemos ampliado, obviamente, dentro de nuestro perímetro de atribución legal, hemos ampliado hacia otros sectores y permitido que se logre esta refinanciación importante. Pero lo importante es que ese capítulo de refinanciación ya tiene un checklist, vamos a decir. Y el canal del crédito, a través de todas las medidas que el Banco Central tomó, y a la vez con este instrumento del FOGAPI, que complementa este conjunto de medidas, ya hizo de que la semana pasada varias entidades, quizás decena de entidades financieras, entre bancos, financieras y otras entidades, hoy ya tienen un programa de refinanciamiento de nuevos créditos con garantía, que sería una garantía pública, hasta el 80% dada por el FOGAPI, con fondos que hoy están en torno a 110 millones, pero que tienen un nivel de apalancamiento 4 o 5 veces, que cómodamente podría servir para que este escenario pueda ser muy propicio para la concesión de nuevos créditos. Y estos créditos son a tasas inferiores a 10%. De acuerdo al FOGAPI, los plazos son superiores, tienen que ser superiores a 12 meses. También el periodo de gracia no tiene que ser inferior a 6 meses. O sea, todas las condiciones hoy están dadas para que el crédito pueda llegar de forma más rápida y en condiciones mucho más oportunas, principalmente para el sector MIPYMES, que por lo general también tenemos que reconocer que tiene cierta particularidad. No todo ese sector hoy está bancarizado, no todo ese sector es formal. Entonces, por eso la capacidad de FOGAPI de ir más allá de los bancos y financieras, incorporar a las cooperativas, incorporar a otras instituciones de crédito, puede permitir de que la concesión del crédito no solamente sea suficiente o necesaria para este escenario, sino también para un escenario post de recuperación, un escenario en el que hoy ya estamos insertos, donde la economía se está abriendo, se está liberalizando. Así es que yo creo que las acciones que tomó el Banco Central en conjunto con la FD y también con el BNF, dentro del marco de decisiones, porque fue unas decisiones amplias del equipo económico, además, posibilitaron este escenario. Y esperemos que en los próximos días esa incertidumbre que te comentaba, que es muy elevada, que llevó a una aversión al riesgo, que es muy natural, porque este es un choque transitorio, pero no sabemos cuánto va a durar. Exacto, no sabemos cuánto es el tránsito. Y al no saber cuánto va a durar, incorpora esa incertidumbre. Y al incorporar esa incertidumbre y esas dudas, genera esta aversión al riesgo, pero no es un hecho de Paraguay solamente. Está pasando en todas las economías y por eso los bancos centrales tienen que poner sobre la mesa sus instrumentos, sus capacidades de respuesta, quizás a veces con creatividad, pero dentro del perímetro, del marco que nos permite nuestro marco legal. Claro, ahora, José, acá,
vuelvo a señalar una cosa que estoy repitiendo todos los días y toda la gente que me pregunta digo lo mismo, ¿verdad? Yo creo que ustedes, vos, principalmente vos y Benigno, y en realidad la gente que está trabajando con ustedes en el equipo económico tiene una idea bastante clara de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Donde yo encuentro la dificultad es en la bajada de eso a la tierra, en cómo se convierte eso en realidad, ¿verdad? Vos estabas mencionando toda una serie de medidas y toda una serie de hechos que están mostrando que la gente está empezando como que a perder ese miedo al riesgo que vos decís. La pregunta, en consecuencia, a mi modo de ver es, pero esa cantidad de gente que está empezando a entrar en confianza, digamos, ¿es todavía la requerida o la suficiente para que la situación no se convierta después en una catástrofe económica? Y voy a ponerte ejemplos rapidísimos. Uno, el sector de MIPYME que no está bancarizado, que tiene un componente económico, pero también social, ¿verdad? Pero yo quiero hablarlo en términos económicos contigo. Y después está el otro tema que hablábamos la vez pasada, el viernes justamente con Raúl Vera, abogado, y Héctor Cristaldo y el ministro de Agricultura, que es que aparentemente hay una cierta reticencia, Raúl Vera, abogado, me dijo, no es tanto reticencia como desacuerdo sobre los términos en poner la guita en el sector agropecuario para empezar ahora ya la cosecha, creo que de septiembre y después la del año 2021. En síntesis, entiendo perfectamente que, y vos lo acabas de mencionar, 12 empresas por ahí que ya están, digamos, entrando en confianza y agilizando las cosas, ¿verdad? Pero aparentemente, por esos datos que te estoy dando, hay como que un grupo que todavía se siente con justificado temor, pero que eventualmente puede paralizar sectores realmente decisivos de la economía de reconstrucción, ¿entendés? Por ejemplo, en nuestro sector agropecuario. Y ahí es donde yo digo, espera un poco, ¿no será que hay que, digamos, implementar cuestiones un poco más, ¿cómo decirlo? Yo no estoy a favor de regulación ninguna, vos me conocés, José. Lo que digo es, chicos, el que no entra va a ser castigado, o algo por el estilo. ¿El que no entra dónde? El que no entra en facilitar las cosas. Ah, okay. Mira, vuelvo para sintetizar los dos sectores que quiero que me expliques. MIPYMES no bancarizadas y sector agropecuario que necesita la plata ahora para la soja. Si uno ve la trayectoria de los créditos por año y su estacionalidad, cómo se comporta año a año, uno puede notar que los primeros 6 meses los créditos tienden a caer. Y realmente el crédito comienza en julio, agosto y va hasta noviembre con fuerza y después va perdiendo un poquito de fuerza. Este no es un periodo de demanda de crédito en tiempos normales. En tiempos normales y tampoco es un tiempo de demanda de crédito del sector agrícola, ¿sí? Y si uno ve la cartera de créditos en moneda nacional hasta abril, hasta, no sé, los últimos días, porque llevamos ese dato diario, vemos que la cartera está constante. O sea, no hay un retroceso en la cartera. Entonces, yo creo que la buena noticia es que en Paraguay los motores tradicionales en este periodo de hibernación de las como empresas, los españoles, sí. Claro, en este periodo el sector agrícola estuvo trabajando. Si uno ve las exportaciones, el dato evidente, si ve el sector aceitero o el sector también productor industrial cárnico y uno compara las exportaciones hasta marzo respecto a marzo del año pasado y prácticamente 1.9 billones contra 2 billones, naturalmente el año pasado también fue de caída, pero uno puede notar de que la buena noticia es que todo este motor está prendido, además del sector de construcción, y ahora se van a ir sumando otros. Entonces, en la medida en que se vaya abriendo, no es que ellos van a comenzar a encender esos motores, sino que ya están activos. Y también el sistema bancario está en una posición de mucha solvencia, de amplísima liquidez, de una posición más importante. Y la incertidumbre, yo creo que si uno compara la semana pasada con respecto a hoy,
dejando de lado las decisiones de política monetaria, financiera, de liquidez, FOGAPI, etc., está mucho más claro, porque como fuimos exitosos en las decisiones de políticas sanitarias, eso nos lleva a ir abriendo la economía. Y eso, exclusivamente eso, ya genera cierto alivio en cuanto a la incertidumbre. Entonces se suma esta variable, vamos a decir, y descomprime. Yo creo que en el sector de las MIPYMES tenemos que hacer un esfuerzo a nivel país de todas las instituciones para lograr mayor competitividad. Y esa competitividad incluye también bancarización, incluye formalización. Y hoy se desnuda el hecho de que sean informal, no pueden ser competitivos porque no tienen acceso no están bancarizados. Entonces va a requerir un esfuerzo y esas son las reformas institucionales que tenemos que una cosita, José, no te quiero, o sea, a ver, voy a abordar porque me voy a ir otra vez al sector agropecuario. Y esta no era la gran oportunidad, ahora como hicimos con el tema Ñangarecó y Putibó y compañía, de bancarizar, digamos, la cosa aprovechando la crisis. Pregunto si es una cuestión de solvencia tecnológica o cuál fue el palo que nos hizo que todavía no estén esto, que no hayamos aprovechado la crisis para decirle, señor, acá está el POJ, acá está la cuenta, acá está el crédito. Claro, la competitividad más. Yo creo que esta situación no es que desnuda porque ya sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero las hace más evidentes. Y al hacer más evidentes, yo creo que tiene que estar en un pensamiento muy amplio, sector privado, público, de cómo encarar. No creo que sea una decisión de que se pueda solucionar en 2-3 días, sino que un proceso más profundo, ¿verdad? Claro, pero digo, a ver, señor, vos sos una MIPYMES informal, ¿verdad? ¿Se entiende? Te ofrecemos ahora entrar al sistema formal y accedes a los créditos, pero firmar una planilla, no sé, el papel que vos digas, pero entras al sistema, pero ahora masivamente, sí. Ya como parte incluso del plan de ayuda, ¿verdad? Probablemente la formalización de las empresas tiene un desafío más grande porque implica un conocimiento más amplio. El hecho de que, bueno, ¿cuál es tu estado de resultado? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu patrimonio? Implica un esfuerzo que probablemente y una capacidad de gestión adicional que tiene que traslucirse en toda esa posición financiera y no solamente en la trayectoria, sino también en esclarecer la posición financiera y económica de cada empresa y que el propio empresario sepa y tenga esa capacidad de gestión para tener esa oportunidad de incorporarse también al sector bancario. Te voy a decir una bobada, pero quiero para ejemplificar el punto al que quiero llegar. Una bobada que quiero... No es un tema de voluntad, obviamente, pero implica condiciones más amplias, ¿verdad? Correctísimo. Yo nomás lo que, o sea, en mi cabezota, sí. Para mí el punto es más o menos como sigue, pero no me voy a hacer más o menos así la cosa. Yo lo que digo es, bueno, vos sos un informal, ahora te quedaste en pelota porque la crisis de COVID-19 nos dejó a todos en pelota. Entonces nosotros te ofrecemos acá un celular, en el celular una cuenta del banco que vos elijas y en la cuenta del banco que vos elijas la ayuda pública. Ahora, en ese celular, en la cuenta del banco, y acá yo tengo la cuenta del banco atrás, por ejemplo, para que veas, tengo todo mi balance, tengo toda mi contabilidad. Es decir, el banco me hace. ¿Entendés, José? O sea, sí. Yo no necesito saber nada, el banco me hizo. Entonces yo sé cuánto tengo, cuál es mi balance, mi chequeo, todo, mi libro diario, mi libro mayor, todo lo que ustedes los contadores tienen a la vista, ¿verdad? Entonces yo lo más lo que decía, pero creo que tiene un imperativo social ahora, en el sentido de que es urgente, es, chicos, acá el teléfono, 7 millones, ¿cuánto tenemos que dar? 400.000 teléfonos, sí. ¿Entendés? Y las cuentas bancarias, pero si el Banco Central está dando las garantías, ¿por qué no se hace? Yo creo que la tecnología es parte de esa solución. También
La formalización implica costos que también se tienen que asumir, el costo de formalizar a los empleados. O sea, hay una dimensión muy amplia de temas que se tiene que abordar. Tenemos que irnos a la pausa y a la vuelta seguimos un ratito el tema Sí. agropecuario. José, última sobre el sector agropecuario, porque tengo dos temas más que quiero hablar. Pero ellos, o sea, Hugo, Raúl y Héctor Cristaldo y también el ministro de Agricultura el viernes me reconocieron que efectivamente ellos están alarmados porque ellos tienen que empezar en mayo el tema de septiembre. Y entonces Raúl y Héctor reconocieron que hay una diferencia de criterio sobre cómo viabilizar la cosa. A mí lo que me preocupa es que Banco Central del Paraguay, o sea vos, de repente se abstengan de intervenir para liberar el problema, ¿entendés? Porque es urgente. Por lo que vos explicaste hace un ratito, los motores de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, si los tipos están preocupados, hasta el viernes por lo menos estaban preocupados, porque hay una diferencia de criterio sobre cuál es la garantía, ¿verdad? Cuál es lo garantizable y cuál es el soporte del Estado y hasta dónde pueden llegar. Raúl me dio un dato que ahora me viene a la cabeza y quiero compartir contigo. Me dijo, nosotros podemos ir, el Estado nos garantiza hasta creo que 1.000 millones o algo por el estilo. Pero más de eso no tiene garantía pública. Y entonces tenemos una cantidad de empresas que están dedicadas efectivamente a la industria agropecuaria a las que no podemos ayudarles. Y ahí es donde está el PA. El FOGAPI tiene una garantía... Te termino la idea. Sí. Yo lo que quiero que vos le llames por teléfono y le digas cuál es el problema. Claro, ¿Entendés? Claro. El FOGAPI tiene una garantía de 80% y preferentemente va a atender a las MIPYMES. También existe un fideicomiso que puede hacer como operaciones similares a garantía de cartera. También puede realizar compra cartera, también puede realizar financiamiento y son 110 millones de dólares. Hoy se está discutiendo en el Congreso un proyecto para fortalecer el FOGAPI y ampliar sus funciones en términos de capacidad de alcance, también de modalidades de garantías, pueden ser garantías globales, garantías individuales. También podría incorporar garantías a empresas más grandes y probablemente esa sea la discusión. Pero por de pronto el FOGAPI tiene una atención a las MIPYMES y esa garantía iría hasta 80%. ¿Por qué se puso ese límite? Y es puede ser 80, puede ser 70, puede ser 60. Sí, pero yo te pido por qué no es 100. Y ya va, hay países que pusieron hasta 90, pero un compromiso de 100% es un costo demasiado importante sobre las finanzas públicas, implica un compromiso demasiado amplio y 80% yo creo que es un número razonable para la situación. Probablemente con este nuevo proyecto de ley también se pueda ir a 85. Te quiero poner el ejemplo que estuve yo estudiando la vez pasada, pero por supuesto, pero 80%, te voy a decir en público lo que te dije en privado. Sí. Si yo te digo alguna bobada, yo quiero que me digas, eso es una bobada, no tengas miedo. Pero hay países que pusieron hasta 90. Ahora yo quiero irte al ejemplo que quiero llegar. Lo que pasa es que acá puede ser 70. No, atendeme, José, atendeme lo que yo te planteo. Lo que pasa es que acá tenemos un grupo de sectores, por ejemplo, hotelería, eventos, por ponerte dos, que tienen una perspectiva de mercado cero, hasta enero, febrero del año que viene. En consecuencia, ese tipo no tiene, ni aunque le salgan bien las cosas, capacidad de retorno. Entonces, ¿por qué no vemos el Plan Marshall en Alemania? Y el Plan Marshall en Alemania era, y yo no te tengo que contar eso, por si a la gente que nos está viendo. Sí. Yo te voy a entregar, porque tu fábrica se hizo moco, no queda más nada de tu fábrica, te voy a entregar 100%. Ahora, de ese 100% que yo te entrego, vos vas a usar 60%, pero 40% vas a guardar para empezar a devolverme, porque tu capacidad no tiene
no, está en cero incluso como perspectiva de mercado. Te Entonces, comento. y te termino Sí. la idea. Entonces, los tipos agarraron y de la ruina hicieron la hegemonía de Europa. Yo nomás lo que digo, no estamos siendo demasiado tímidos, José, en la... Te comento, solo para contextualizar, la cartera de crédito del sector bancario está en 16 billones de dólares. 16 Billones. 16 mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Ajá. Ningún país garantiza toda una cartera crediticia. O sea, no es imposible, no hay recursos suficientes. En el caso de Perú, su fondo de garantía tiene una cobertura aproximadamente de 6% de la cartera, de toda la cartera crediticia, y está orientada a MIPYME y tiene una cobertura también 80-85%. En otras palabras, no hay recursos suficientes, ninguna economía tiene un recurso suficiente para decir yo garantizo al 100% y garantizo el 100% a la vez, ¿sí? Entonces, hoy el sistema bancario tiene una solidez muy importante, tiene una liquidez muy amplia, se hicieron muy buenas tareas en el ámbito de las políticas sanitarias. Hoy estamos en una fase ya de apertura, y ese éxito en la fase de apertura nos tiene que llevar también a un éxito en la fase de recuperación con todos estos instrumentos. Pero, y pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos va a caer 6%. O sea, su PIB se contrae 6%. Su PIB se contrae 6%, de acuerdo a algunas estimaciones. Entonces, por más que el Banco Central tome tal decisión o por más que se garantice tal o cual cosa, es un choque demasiado adverso. Y el punto es de que ante esta adversidad hay que poner, no hay una medicina única, hay un cóctel de medicamentos. Y lo bueno en Paraguay es que ese cóctel de medicamentos de cada medicina son medicinas sensatas, son medicinas razonables. Porque si incorporamos alguna pastilla dorada, ¿sí?, puede ser muy costoso para la economía en el mediano plazo y en el periodo de recuperación. Entonces nosotros creemos que todas estas pastillas en el ámbito monetario, de liquidez, de refinanciamiento, en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal, FOGAPI, en todas esas dimensiones creemos que son muy sensatas, que son acordes, que fueron oportunas, que seguimos aprendiendo, porque hay que ser muy honestos, estamos aprendiendo este contexto, incorporando experiencias también internacionales, todos estamos haciendo ese esfuerzo. Entonces creemos que si las medidas son sanas, la capacidad de recuperación de la economía puede ser muy buena, dado también que en la dimensión sanitaria se han tomado decisiones muy acertadas. Y hoy ya hay luz, ya se esclarece más, y muy probablemente esa percepción de duda que existía y esa aversión al riesgo y esa incertidumbre se tendría que ir disipando, al menos más, ¿verdad? Pero estamos frente a un choque muy amplio que tiene una dimensión externa en la oferta y en la demanda y una dimensión interna también. Pero mi percepción es que el choque externo no fue tan maligno para Paraguay. Si vemos, por ejemplo, la transmisión de este choque a través, por ejemplo, del financiamiento. La semana pasada Paraguay tuvo acceso a los créditos, colocó a tasa de grado de inversión. Ecuador es un país que no tiene acceso al financiamiento y su plan de combate no alcanza el 0,5%, como Venezuela. No tiene capacidad de financiar, no tiene capacidad de ir a los mercados internacionales. Colombia exporta 40% o 60% petróleo, una proporción muy grande. Los precios del petróleo fueron los que más cayeron. Después están los minerales, Chile. Y en última medida, en 10% estaría soja. Hay países, por ejemplo, en el Caribe que dependen 90%. Estuvimos hablando con ellos hace poco en una conversación. 90% de su PIB depende del turismo. Otros de las remesas, 10-15%, países de Centroamérica. Nuestras remesas son 550. O sea, estos choques que vienen de afuera, a Paraguay
no es que le afecta de forma muy, le afecta obviamente porque son varios choques, pero no de forma tan vehemente. Convengamos que minerales y petróleo incluso nos benefician. También nos beneficia a la inversa, ¿verdad? Y yo creo que desde el ámbito doméstico también hay elementos importantes. El primero que mencioné es como son dos dimensiones, la dimensión de las políticas sanitarias fueron correctas. Nuestra economía, antes que ocurra esto, estaba creciendo por 8 meses de seguido, desde julio hasta febrero. En febrero estábamos creciendo a niveles de 6%. Febrero respecto a febrero del año pasado. Se entiende. O sea, no es la misma situación que otros países que ya venían en declive. El hecho de que Paraguay tenga esa capacidad de rebote que experimentamos el año pasado, porque ese fue un choque donde no podés hacer muchas cosas, el choque está, no podés hacer muchas cosas en el sentido de que es un choque extremadamente externo. En este choque al menos vos tenés margen de maniobra, si te portás bien, si guardás buena cuarentena, podés restablecerte más rápido, pero el hecho de que rebotamos y que tenemos esa capacidad se debe a que nuestra macroeconomía es muy buena, a que la política fiscal está apegada a lograr su compromiso fiscal, la política monetaria su objetivo de inflación, la inflación está muy baja, el sistema bancario está muy sólido. Entonces son condiciones demasiado importantes en el ámbito doméstico y todas estas decisiones, reitero, que tomamos son también, creemos que son muy sanas y que van a permitir que nuestra economía se restablezca. Y termino con este punto y quizás reitere que dentro del ámbito doméstico nosotros no estamos en fase 1 de apertura, porque todo ese sector agropecuario ya estuvo funcionando y su sector industrial y construcción vial también. Entonces las exportaciones tienen están vivas, vamos a decir, y esto le va a dar más celeridad y más dinamismo en el momento en que la cadena de servicios, esa cadena más larga, también se vaya aperturando. Entonces tenemos esas condiciones externas que no nos pegan tan fuerte, las condiciones propias nuestras que también hacen propicio, reitero el caso de Ecuador, que no tiene margen de maniobra para enfrentar este escenario, no tiene margen fiscal, no tiene capacidad monetaria porque su política monetaria la importa, es norteamericana. Es norteamericana. Entonces no tiene esa flexibilidad que nosotros tenemos y atravesamos varios choques y nuestras herramientas fueron efectivas en los choques anteriores y creemos también que están a disposición y seguimos pensando, seguimos analizando y acompañando la economía. Dos cositas antes de irnos a la pausa, José, y después ya tenemos que irnos. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, en términos filosóficos de la dirección, ¿verdad? El reclamo que estoy haciendo, José, desde hace 3 semanas con todos los actores que están en la función pública, es que hay que tener mucho cuidado, creo yo, en que la bajada a tierra de las medidas se concrete, sea real, ¿verdad? Creo que se dio un paso muy importante con los programas que estaban hablando recién Guillermo y Roberto en su programa. Pero a mí con respecto a vos, digamos, al Banco Central, lo que quiero es dejar simplemente la seguridad para la gente que está viendo y que de repente necesita, es que el plan le va a llegar. ¿Por qué tiene que llegarle? Y termino con esto. Porque la crisis nos hundió a todos, como vos bien acabas de señalar, pero los que están con mejor estado físico van a poder dar el salto más alto. Entonces, yo te ponía el ejemplo de Perú, fuera del micrófono hace un ratito, porque los tipos, yo creo que sí, le dieron una trompada, otra trompada, ¿verdad? Pero están preparando un estado físico fantástico para cuando la crisis termine. Yo te pongo como fecha optativa, digamos, en términos generales, septiembre, octubre, noviembre. Los tipos van a dar un salto gigante y todas las otras economías van a quedar atrás, van a quedar rezagadas con respecto a ellos. Pero eso significa, y para que la gente no crea que estamos hablando de bobadas,
significa más dinero en el bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Entendés? Esa nomás es la parte. Por eso es que te focalicé un poquito el tema de la zafra que tiene, de la siembra que tiene que empezar ahora en mayo. Porque si ellos se trancan, o sea, se va al mazo uno de los pilares, ¿verdad? Pero no me responda ahora a la vuelta de los mensajes, pues ya me están retando. Bueno, estábamos hablando fuera de aire con José y quiero, ya, así para redondear nomás, sí, chiquitito. ¿Hasta cuánta plata podemos ir a pedir en Nueva York? Yo creo que se hizo un esfuerzo muy importante ahora. Por los 1.000 millones. Una colocación de 1.000 millones. Tengo entendido, es la segunda vez que colocamos 1.000 millones, adicional a los 500 que se hizo a inicio de año. Entonces son 1.500 millones de dólares y a eso hay que sumarle también fondos de multilaterales, que también implica un monto adicional. ¿Cuánto sería eso? Está contemplado dentro del paquete de la ley de emergencias 1.600, y tengo entendido de que eso representa aproximadamente 4,5 del PIB, y hay otros compromisos y otros fondos que se están asignando a otras actividades que complementan esos 1.600. Vos me habías dicho la vez pasada en la radio, sí, bueno, nosotros tenemos acá, o sea, tenemos los 1.600 millones, pero tenemos también 1.000 millones del desencaje, ¿verdad? Claro, el desencaje son recursos de los bancos, claro, que mantienen en el Banco Central. Correcto. ¿Sí? Son recursos de los bancos y es una liquidez. El Banco Central lo que hizo es hacerlo más líquido, sí, para que puedan enfrentar. A donde yo quiero llegar, José, es lo siguiente. Sí. O sea, José Cantero y Benigno López se van a Nueva York y le dicen, ahí hay un loco que se llama Vargas que quiere 6.000 millones de dólares para hacer nuestro plan. Y nosotros le dijimos 4.000 nomás lo que vamos a usar. Nosotros podemos ir a pedir eso, contestarme así o no. 4.000 millones. Yo, ¿sabes lo que quiero? Quiero que Paraguay esté igual que Perú. 12% del PIB para la recuperación. Yo creo que estamos cercanos a ese. Si vamos a sumar lo que tiene las medidas del Banco Central más las medidas del Tesoro, es un monto que está en torno a 10%. O sea, si solamente... Y las medidas del Tesoro, las medidas del gobierno de Perú representan 7%, las de Paraguay estarían en torno a 6%. Y si a eso le incorporás lo que es el Banco Central, que quizás sea una mirada distinta de hacer el cómputo, el monto sería superior a 10%. El nuestro. El nuestro, claro. O sea, son 960 millones de desencaje, 900 millones de eventuales operaciones de repo, de compra cartera, calificación 1 en los bancos. Ahí ya suma aproximadamente 1.800, 1.900 prácticamente, que representa 4,6, 4,7 del PIB. Y adicionando a los otros esfuerzos, claro. Pero dentro de ese ranking, si uno hace un ranking, solamente lo que son medidas del Tesoro, Paraguay está levemente por encima de Brasil, por encima de Argentina. Pero para mí esos países no son ejemplos. Pero probablemente estamos y depende de cómo se calcule otra vez, ¿verdad? No, por eso yo quiero, vamos a hablar, sí. Te pido por favor una cuestión de profilaxis mental, vos y yo. Brasil y Argentina no, porque todo hicieron mal. Vamos a hablar de Chile y de Perú. Chile y Perú, claro, eso sí. Y la condición de Chile y Perú, y me voy a referir más a Chile, es que Chile viene haciendo demasiado bien sus tareas en el tiempo y tuvo capacidad de ahorros. Paraguay no tiene capacidad de ahorro. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros con los royalties de Itaipú en todo este tiempo? Nos fumamos en pipa. Y hubiese sido también muy valioso que parte de eso constituyan esos fondos para hacer frente a escenarios como estos. Entonces, en ese caso, su esfuerzo fiscal probablemente sea menos, pero se complementa con esa espalda que tiene. Y nosotros como país tenemos que repensar y buscar tener esas espaldas, porque estamos viviendo en un mundo de muchas volatilidades, y a eso se adiciona eventuales riesgos que puedan significar el cambio climático. Por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente su probabilidad no sea tan baja. Entonces, esos países tienen esas condiciones, tienen esas capacidades de hacerlo.
De hecho, Chile viene manteniendo una crisis social, enfrentando una crisis social que se suma a esta con esa capacidad de respuesta. José, espera, a lo mejor por una cuestión de cómputo. El dato que yo estoy usando es un dato que publicaron los medios y hasta donde yo conozco es un dato que recopiló la agencia Reuters. Perú 12%, Paraguay 2%. No. Obviamente eso, espérate, Sí. eso hace 3 semanas aprox. Claro. Entonces, ahora, ¿por qué vos decís 7% nomás Perú y ellos dicen 12%? Bueno, es el dato que yo tengo. No, es que yo me llamo que vos digas. Pero no sé cómo lo calcularon. De acuerdo a una presentación del equipo económico o de Hacienda, donde se expone el ranking, vamos a decir, de cuánto representa, sin incluir a los bancos centrales, en ese caso era de 7%, el de Perú. Y el nuestro estaba en 4,6%, pero adicionando otros recursos... Llegamos a 7. Llegamos a 6 más o menos, Sí, ajá. 6, sin incluir Banco Central. Entiendo. Entonces, todo depende de cómo se calcula y en qué tiempo se calcula. Porque esto es muy dinámico también. Entonces, no, entiendo. Es probable que en Perú hay algún proyecto de ley específico que está aprobando algo y en Paraguay no sé, yo te cuento el material. probablemente esta semana se está aprobando algo con mayores recursos para tal o cual Yo cosa. solamente te cuento mi fuente, quiero que sepa, porque de repente vos te vas a buscar también y Claro, conseguir y compañía. pero ese es el hecho. En el caso de Paraguay estaría en torno a 6%, de acuerdo a la información de Hacienda. Y vos te das por satisfecho con 6%. Y es un monto considerable, es un monto bastante grande, pero adicionando a todas las otras medidas que se han tomado en los distintos ámbitos para enfrentar un choque sin precedente con respuestas sin precedentes. El punto es que no se puede financiar a toda la economía, no hay moneda suficiente. Yo no te pido eso, porque claro. atendeme bien, José, porque yo no estoy en la politiquería. Y entonces te aclaro, mi punto central desde el día 0 fue el siguiente. Acá hay sectores golpeados y sectores no golpeados. Sectores que siguieron trabajando y sectores que tuvieron que parar. Siguieron trabajando el sector agropecuario, el sector de energía, el Estado paraguayo, es decir, obras públicas. Sí. Eso siguió trabajando, ¿verdad? Algunos de nosotros seguimos trabajando. Por eso es que yo decía, y mi crítica era en el momento, no hagan así, su transversalidad, hagan así, porque es por sectores, no es por capa de población, es por sectores. Y entonces me restaban, pero creo que tengo razón hoy, ¿verdad? Sí. Y te termino diciendo lo siguiente nomás. Entonces yo lo que digo es, no es cierto que tenés que subvencionarle a toda la economía, porque hay 4 de los grandes pilares de la economía paraguaya que siguen trabajando. Los 2 últimos nomás lo que tenés que subvencionar. Entonces, tu 6% que vos decís no es para todo el aparato económico, es para los que están golpeados. Y creo que cometimos algunos errores sobre eso en el sentido de aquí. La práctica internacional, y yendo al caso de Perú, también es el apoyo son a las familias y a las empresas MIPYMES, porque son las que tienen menos capacidad de resistencia ante este choque. Entonces, dada esa limitación presupuestaria y dado ese enfoque social también que se tiene, y esto no es una experiencia solamente en Paraguay, así como decís, también es transversal, de apoyo a las familias y a las empresas MIPYMES de todos los sectores económicos. Entonces, por eso yo creo que estamos en el camino correcto, vamos a decir. Es que yo no dudo de eso. Sí. Lo que digo es más, quiero más. Eso es más lo que te digo. No, claro, y lo bueno es que esto es dinámico, hay que seguir evaluando, hay que seguir viendo, y lo bueno también es que la recuperación depende de todos nosotros. Esta es la única recuperación que depende de todos nosotros, porque si hacemos bien las tareas sencillas, de lavarnos las manos, de usar guantes como saben, que acá no me dejan usar los guantes, acá en escena no me dejan usar los guantes. No, claro, pero es la única recuperación que va a depender de la decisión de cada uno de nosotros. Porque si hacemos bien la tarea, va a ser muy exitoso. Vamos a salir más rápido. José, tengo que agradecerte enormemente la amabilidad que tuviste de haber venido. Yo sé que venciste muchos temores para venir. ¿Por qué así? No, porque tenés que venir a exponerte, amigo. Temores de venir a salir del aislamiento y compañía. Así que muchísimas gracias. Pero para nada, para mí un placer. Un gusto. No, gracias. Y para mí es una lección, en serio. Yo anoto todo, quiero que sepa. Nosotros nos vemos el domingo que viene, estimados amigos.
Y antes de ir, quiero simplemente señalar lo siguiente. Señores del Grupo Cartes, nada de lo que se publicó del Comité de Emergencia modifica ni una coma de la responsabilidad de Sandra Quiñones en esta cuestión, por la cual la señora debe ser removida. Como Teresa Sosa debe ser removida el lunes por el jurado de enjuiciamiento. La actuación de Teresa Sosa, cuyos datos los manejábamos desde el jueves, y la gente que vio nuestro programa y escuchó sabe, no hay nada nuevo en ese comunicado. La irregularidad de Teresa Sosa, estimado amigo, fue total y completa en el aeropuerto. Nadie aquí discutió el tema, estimado amigo, y después de todos los datos, menos todavía, sobre que Karin Salum, su cuarentena domiciliaria, el tema de si salió o no salió de su casa, eso fue un desvío así que duró 30 segundos. No estaba en discusión, no está en discusión, ese no es el tema. Ahora le mandan a investigar a Teresa Sosa si Karin Salum salió de su casa. Ese no es el tema. El tema es, Teresa Sosa, ¿qué hiciste en el aeropuerto? ¿Por qué violaste los protocolos? ¿Por qué le protegiste a este señor? ¿Y quién dio la orden de que se le proteja? Y ustedes lo acaban de escuchar a Federico González diciendo que la que llamó es Sandra Quiñones. Así que yo no sé qué espera para renunciar si tuviera un poco de dignidad, ¿verdad? Y cómo les importa a los del niño del Grupo Cartes. Chau, hasta el domingo que viene.